Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a dar la clase de extinción del contrato de trabajo en la segunda parte del cuatrimestre, donde la primera vimos remuneraciones y ahora vamos a ver la parte de extinción del contrato de trabajo. Recordemos el principio de continuidad consagrado en el artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde en caso de duda las situaciones deben resolverse por la continuidad o subsistencia del contrato. Recuerden que siempre lo que prevalece es que el contrato continúe. ¿eh? Recordemos lo que yo explicaba en las primeras clases, la vida laboral en principio debería ser desde que el empleado ingresa a la órbita laboral y debería terminar con su jubilación. Obviamente, antes de esto puede haber distintos factores, como de extinción, ¿no? Del contrato de trabajo. Hay diversas maneras de extinción que ya vamos a ir viendo a medida que desarrollaremos los temas, pero bueno, centrado en lo que es la ley de contrato de trabajo, en el título 12 de la ley de contrato de trabajo, ya a partir del artículo 231, vamos a estar viendo el título de extinción del contrato de trabajo, que lo vamos a ver en este resumen del material que ya está subido en el campus. Así que bueno, ya lo pueden bajar y hoy vamos a ver los conceptos teóricos de lo que es extinción del contrato de trabajo asociados también con ejemplos prácticos, ¿verdad? Entonces, extinción del contrato de trabajo lo denominamos así a las diversas causas por las cuales se culmina la vigencia del contrato de trabajo y que incluye las consecuencias previstas en cada caso por la ley. Por ejemplo, empezamos con el 231, lo que es el preaviso, en el 232 la indemnización sustitutiva del preaviso, después vamos a ver en el 233 la integración, la indemnización por integración del mes de despido, en el 156 de la ley de contrato de trabajo vamos a tener la indemnización por vacaciones no gozadas y la indemnización por antigüedad, la del artículo 245, que cuanto más antigüedad tenga el empleado es la que va a tener mayor incidencia en ese costo tarifado, como son las indemnizaciones, ¿no? O sea, no hay como en el empleo público una estabilidad absoluta, sino acá en lo que es el empleo privado vamos a tener una estabilidad relativa, o sea, no se le garantiza la continuidad al trabajador, pero si se le corta, hay una tarifa preestablecida por la propia ley de contrato de trabajo donde hay que resarcir esa ruptura anticipada. Entonces, por eso se llama indemnización. Son tarifadas porque ya están, no son subjetivas, sino que tienen su forma de calcularlo, que ahora vamos a ir viendo cómo se van calculando los distintos conceptos. A modo de cuadro, yo siempre traigo el cuadrito este, que es importante para ir entendiendo el tema. Cuando tengamos una liquidación final, cualquiera sea la causa de extinción, en principio van a estar estos rubros. ¿Cuáles? Los que están en este cuadrado de acá. El SAC o SAC proporcional, muy difícilmente sea SAC, porque recuerden que SAC era el semestre completo. O sea, cuando hay extinción es muy difícil que se trabaje un semestre completo, salvo que haya tenido días remunerados y la extinción, por ejemplo, hubiese sido el 30 de junio o el 31 de diciembre, donde en principio podría darse eh, esto de que hay días remunerados completos, o sea, esos famosos 180 días del semestre. Mientras tanto, cualquier otro momento de extinción del contrato de trabajo vamos a tener el SAC proporcional. Recuerden que son los días remunerados, como ya lo vimos en la fórmula del cálculo del SAC. Es lo mismo, y recuerden que siempre va en la columna de remunerativo. Y este va a ser el único concepto remunerativo. Después, todo lo que viene de ahora más van a ser los rubros indemnizatorios, que todos los rubros indemnizatorios van a ser no remunerativos, o sea, van a estar en esta columna, por eso es el color verde. Indemnizaciones de vacaciones no gozadas y su incidencia del SAC, que ahora lo vamos a explicar. Entonces, en principio, esto que está acá arriba, en rodeado de rojo, cualquiera sea la causa de extinción, van a estar estos rubros. En principio digo porque, ejemplo, vamos a suponer que uno viene con los plazos pagos de enfermedad inculpable del 208
Y recuerden que en el 211 de la ley hablaba de que vencidos los plazos pagos y todavía el empleado no tenía la alta médica, ya entraba en reserva de puestos. ¿Se acuerdan que la reserva de puestos era un año? Bueno, vamos a suponer que está ese trabajador en reserva de puesto y al estar en reserva de puesto, vamos a suponer que está todo el semestre en reserva de puesto y después termina ese plazo de un año, del 211, entonces se extingue el empleado a pedido de una de las partes. Por ejemplo, el empleador extingue el vínculo sin derecho indemnizatorio, dice el 211, pero obviamente que si tendría que haber que no haya saldo proporcional ni vacaciones no gozadas. Cuando habla de sin derecho a indemnizatorio sería sin derecho a un 245, porque no es un despido sin causa. Después ya lo vamos a ir viendo. En principio, en este caso, vamos a suponer que está en reserva de puesto todo el todo el semestre, no va a haber SAC proporcional, porque no hay días remunerados en ese semestre. Entonces, por eso yo digo siempre acá, en principio, van estos rubros. Pero bueno, hay situaciones donde pueden que no estén ni siquiera hasta vacaciones no gozadas, porque tampoco si no genera días de trabajo, no genera tiempo para generar ese tiempo de servicio. Bueno, entonces, SAC proporcional, remunerativo. Y después tenemos todos los rubros indemnizatorios que son no remunerativos, o sea, no remunerativos no estaban sujetos a los aportes y ni a las contribuciones del empleador, ¿verdad? Indemnización vacaciones gozada y la incidencia del SAC y lo que vamos a ver, indemnización sustitutiva de preaviso, su incidencia del SAC, la integración del mes de despido, su incidencia del SAC y la indemnización por antigüedad del 245. Y puede haber también otras indemnizaciones. Por ejemplo, indemnizaciones agravadas, por ejemplo, cuando se presume que es despedida una trabajadora por causa de embarazo o de maternidad, y otras indemnizaciones reducidas, por ejemplo, pagar un porcentaje, en este caso puede ser el 50% de un 245, ahí ya lo vamos a ir viendo. Bueno, así que todo esto es para que ustedes tengan en forma gráfica cómo van los conceptos que vamos a ir viendo a partir de ahora. Entonces, la indemnización preaviso. La indemnización, en realidad vamos a ver primero el preaviso, que está en el artículo 231 de la Ley de Contrato de Trabajo. El contrato de trabajo no puede interrumpirse por voluntad de una de las partes sin preaviso. O sea, la ley exige que se preavise antes de interrumpirse el contrato de trabajo. Pero da unos plazos. Es decir, por parte del empleado siempre van a ser de 15 días. Debe preavisar el empleado que va a extinguir el vínculo, por ejemplo, una renuncia, 15 días antes. Recuerden que en derecho laboral lo que es el perfeccionamiento de la notificación es cuando llega a la esfera de conocimiento de la otra parte, o sea, cuando la otra parte se entera, no cuando uno emite, por ejemplo, en este caso el empleado, un telegrama obrero gratuito del empleado, cuando lo emite, sino el derecho laboral es desde la recepción. Se llama teoría recepcionista cuando se notifica a la otra parte, cuando le llega ese telegrama. Entonces ahí empiezan lo que perfecciona los plazos. ¿Estamos? O sea, bueno, por parte del empleado 15 días siempre. Y por parte del empleador, que nos vamos a enfocar nosotros en esto, los liquidadores, vamos a ver que tenemos lo vamos a dividir en tres partes. Va a ser de 15 días si el trabajador está en el periodo de prueba. Recuerden que el periodo de prueba se extiende hasta 6 meses, lo que antes era 3 meses, con la reforma de la ley 27742 pasó a 6 meses. Después vamos a tener que, pasado el periodo de prueba y hasta 5 años de antigüedad, el deber de preaviso es de un mes. Y más de 5 años de antigüedad es de 2 meses por parte del empleador. Si no se preavisa, o sea, si el empleador no otorga ese preaviso, debe pagar una indemnización sustitutiva, ¿no? Correspondiente a esos mismos plazos que vimos en el 231, los plazos que están acá. Entonces, si el empleador no otorga el preaviso correspondiente o lo otorga de manera insuficiente, o sea, menos días de lo que corresponden, deberá abonar esta indemnización. Y acá lo tenemos las tres partes. Para periodo de prueba, recuerden que era 15 días. ¿Y cómo tomamos la base? Bueno, tomamos la remuneración bruta habitual,
que hacíamos ese anexo, ¿no? Básico, antigüedad, presentismo. Bueno. Y promedio de remuneraciones variables. Este promedio de remuneraciones variables, por analogía del artículo 208, ¿se acuerdan cuando tomábamos las remuneraciones variables en caso de enfermedad? Bueno, la ley lo que se usa es aplicar ese mismo artículo para cuando uno tiene remuneraciones variables y quedan incluidas en esta base. Se toma el promedio de remuneraciones variables del último semestre. ¿Estamos? Bien. Entonces, esto es mensual, lo dividimos por 30, ahí lo tenemos en un día, y por los 15 días tenemos el valor de 15 días. Cuando la antigüedad está pasado el periodo de prueba, pero hasta 5 años de antigüedad, vamos a tener la misma base, ¿no? El sueldo bruto habitual más el PRB los últimos 6 meses por uno, o sea, un mes. Y cuando es 2 meses, lo mismo nada más que por dos. Cuando la antigüedad del trabajador al momento del distracto se es, en ese caso, mayor a 5 años, de ahí van 2 meses de la indemnización sustitutiva de preaviso. Bueno, y yo le decía más SUSAC. ¿Se acuerdan que el gráfico que tenemos acá, sustitutiva de preaviso y el SAC? ¿Por qué el SAC? Bueno, el SAC, ¿cómo se calcula? Bueno, me da la indemnización sustitutiva de preaviso no remunerativo. Acá, por ejemplo, me da este valor. Y para obtener el SAC simplemente hago este valor dividido 12. Así de simple. Porque estamos devengando esa doceava parte que del SAC. ¿Y por qué? Bueno, porque la indemnización sustitutiva de preaviso, y esto vale también para integración de despido y para vacaciones no gozadas, estos conceptos van devengando su propio aguinaldo. ¿Por qué? Se llama SAC sobre, en este caso, la sustitutiva de preaviso. Si el empleado hubiese trabajado ese periodo que se preavisa, bueno, si no se omitió, si no vos preavisás, el empleado sigue trabajando, bueno, ahí va devengando diariamente su propio SAC, ya que esto genera por cada día de trabajo en el semestre, ¿no? Entonces, como esto no sucede porque hay una ruptura, que sustituye, entonces debemos liquidarle al empleado esa proporción del SAC que no pudo generar ese devengamiento. Entonces, por esta lógica, se aplica la incidencia del SAC sobre, en este caso, la sustitutiva de preaviso. Pero vale para las otras indemnizaciones que les nombré. Integración me despido y vacaciones no gozadas. Bien, entonces era el valor que yo les dije, valor de la indemnización sustitutiva de preaviso dividido 12, simplemente. Bueno, ahora pasamos a la integración del mes de despido. La integración del mes de despido está en el artículo 233 y yo siempre digo es la prima hermana de la sustitutiva de preaviso. ¿Por qué la prima hermana de la sustitutiva de preaviso? Porque si no la tenemos, o sea, si no está la sustitutiva de preaviso, nunca va a haber integración mes de despido. ¿Por qué? Porque para que proceda la integración del mes de despido, es condición, sí o sí, omitir el preaviso, que hace que no se haya otorgado el preaviso. Eso en principio, y después vamos a ver que hay otras condiciones. Bueno, entonces, la integración del mes de despido dice que si no se otorga el preaviso, o se otorga de manera deficiente, digamos, como lo explicamos antes, cuando no cumplís bien con los plazos que están en el 231, ¿no? Y la extinción del contrato de trabajo no coincide con el último día hábil, con el último día del mes, o sea, el día 30, ahí se debe abonar una indemnización equivalente a los días que faltan hasta el último día del mes. Por ejemplo, si la extinción es el día 22, yo tengo que integrar hasta llegar al 30, o sea, del 22 al 38. Entonces, 8 días sería lo que hay que pagar como integración me despido, con la misma base que la del preaviso, remuneración bruta habitual más el PRB de los últimos 6 meses. Entonces, acá tenemos indemnización por integración del mes de despido, es el sueldo bruto habitual, más el PRB de los últimos 6 meses, dividido 30 por los días que faltan hasta llegar a ese día 30, hasta el fin de mes. En derecho laboral, por uso y costumbre, tenemos 30 días, cualquiera sean los meses. Y acá un ejemplo, entonces, indemnización por integración del mes de despido, sueldo bruto habitual, más el PRB de los últimos 6 meses, digo 30 por los días faltantes
hasta llegar al día 30. Ejemplo, empleado despedido y sin preaviso, agregaría, el 16 de abril del 2025. Entonces, si lo despedimos el 16, ¿cuántos faltan para el 30? 14. Bueno, entonces tomamos sueldo bruto habitual más el PRB, dividido 30 por los 14 días, que son los que faltan para completar los 30 días del mes. Lo mismo, la incidencia del SAC. Si yo lo hubiese preavisado, hubiese trabajado el trabajador por esos días que yo corté la relación antes, hubiese generado días, hubiese devengado, hubiese generado días remunerados, entonces hubiese generado el devengamiento de su propio SAC. Por eso también a este valor que me da la integración del mes de despido, acá lo dividimos simplemente por 12 y obtenemos la incidencia del SAC sobre la integración del mes de despido. Y acá importante, a tener en cuenta, cuando condiciones para que proceda esta indemnización, que yo le dije que es la prima hermana de la sustitución de preaviso, porque si no aparece el preaviso, nunca va a aparecer en la integración, eso no hay duda. Pero ojo, que el 233 de la ley me dice que la integración, la indemnización por la integración mes de despido no procede en el periodo de prueba. O sea, si el trabajador está en periodo de prueba, nunca va a haber integración de mes de despido por más que se extinga el vínculo antes del 30. Tengan por favor en cuenta esto que es clave, ¿eh? Último párrafo del 233. En periodo de prueba no corresponde la integración mes de despido. Y lo que dijimos antes, esta indemnización va a proceder siempre que no se haya otorgado el preaviso. Entonces, tenemos estas tres condiciones en principio. Que no se haya otorgado el preaviso, que la extinción sea un día distinto del fin de mes, o sea, el 30, porque si no, no hay días para integrar. Y ojo, en periodo de prueba no corresponde. Tres requisitos fundamentales, tres condiciones para que tengamos esta indemnización por integración mes de despido. Artículo 156 de la Ley del Contrato de Trabajo nos habla de la indemnización por vacaciones no gozadas, que es lo que vimos que cualquiera sea la causa, en principio, en este orden, debería ir vacaciones no gozadas. Y acá los días sí se pueden tomar, como son no gozadas, tenemos que tomar con decimales, con dos decimales. Redondeamos en dos decimales. Por ejemplo, y vamos a ver que siempre van a ser proporcionales. Acá nos olvidamos de uno cada 20 días, cuando no trabajó la mitad de los días hábiles, ¿se acuerdan? Bueno, acá siempre en el 156 nos habla de proporcionales. Siempre van a ser proporcionales. Tenemos que sacar cuánto es la antigüedad del trabajador el 31 de diciembre del año de las vacaciones. No importa que la extinción sea el 3 de enero. Vamos a suponer que la extinción es el 3 de enero del 2025. Bueno, yo tengo que ir a la antigüedad del 31 de diciembre de 2025. ¿Cuál sería la antigüedad del empleado del 31 de diciembre de 2025 para vacaciones de 2025? Y ahí voy a obtener los días. Y después lo tengo que proporcionar por regla de 3, porque no son completos, sino como trabajó menos días por la ruptura, lo tengo que proporcionar. El artículo 156 me habla siempre de proporcionar. Entonces, cuando el contrato de trabajo finaliza, cualquiera sea la causa, por eso les puse acá que cualquiera sea la causa, el trabajador debe percibir una indemnización equivalente al salario que corresponde al periodo de descanso proporcional. O sea, las vacaciones que no se las gozó se pagan como no gozadas. Rubro indemnizatorio no remunerativo. Vacaciones proporcionales por los días trabajados del 1 de enero, por ejemplo, del 2025, hasta la fecha de finalización del contrato de trabajo. Siempre el cálculo se realiza basado en la cantidad de días que nos dice el 150. ¿Se acuerdan? De 0 a 5 años, 14 días, de 5 a 10, 21 días, de 10 a 20, 28 días, más de 20 años de antigüedad al 31 de diciembre del año de otorgamiento,
35 días. O hay que ir al convenio esto, la ley de contrato de trabajo, recuerda que el convenio puede establecer normas superadoras. Entonces, ahí obtenemos los días, pero importante que la antigüedad siempre al 31 de diciembre. Ejemplo, un trabajador con más de 5 años de antigüedad, ¿le corresponden cuánto? 5 años de antigüedad, siempre insisto, al 31 de diciembre del año, en este caso, si vamos a hacer vacaciones no gozadas 2025, antigüedad al 31 de diciembre del 2025. Entonces vamos a suponer y obtenemos que le corresponderían 21 días completos, si trabaja todo el año. Pero acá la extinción se produce el 20 de mayo del 2025. Entonces, ¿cuánto le corresponde? Bueno, hacemos a proporción. O sea, miren, vamos a agarrar una calculadora y tenemos que ver los días que trabajó en 2025 hasta el 20 de mayo. O sea, enero 30, febrero 30, marzo 30, abril 30 y mayo dijimos 20, porque se extingue el 20. Fin del contrato 20. 140, ahí tenemos 140 ¿de cuánto? Y de 360 dividido 360, o sea, un D es dividido 140 D dividido 360, eso me da la proporción, lo multiplico por los días que le corresponderían, o sea, por los 21, y ahí tengo el proporcional. De 8 acá me da 8,20 porque está redondeado, yo pondrían ustedes 8,17. Me da 8,17, entonces lo correcto sería 8,17, bueno, no pasa nada si acá está redondeado en 1, no se le va a poner mal, pero bueno, para que entiendan la lógica. No se le pagan los 21 días completos, sino siempre proporcionales son las vacaciones no gozadas. Y se me graban la palabra proporcional. La proporción es esta: 140 de 360 por los días que le corresponderían, 21, y ahí tenemos que por haberse extinguido el día 20 de mayo, le corresponden 8,17 serían los días. Después se remunera igual. Entonces, 140 son los días trabajados desde el 1 de enero hasta la extinción. El importe, esto lo tenemos que ir a buscar, que ya lo vimos, porque acá cambia si es mensualizado o si es jornalizado. La liquidación es igual que las vacaciones. La forma de remunerar tenemos que ir al 155. ¿Se acuerdan? Yo les dije en el material cómo remuneramos vacaciones. Bueno, lo mismo, nada más que ahora son no usadas, pero la forma de calcularlo es lo mismo. O sea, para el mensualizado, como la parte fija y la parte variable tienen el mismo denominador, que son 25, directamente era la remuneración bruta habitual más el PRB, ¿se acuerdan? El PRB que era de los últimos 6 meses o el último año calendario, enero a diciembre, de los dos siempre el mayor para el trabajador. Entonces, remuneración bruta habitual más este PRB, últimos 6 meses, último año de los dos el mayor, dividido 25, porque teníamos el denominador común en parte fija y parte variable, por los días de vacaciones proporcionales que le corresponden. El ejemplo que vimos recién, volvemos, 8,2 o 8,17, lo mismo. Si tendríamos jornalizado, recuerden que sí se tiene que trabajar por separado, porque no tenían el mismo denominador, porque se acuerdan que la parte fija del jornalizado era el valor hora habitual por las horas diarias trabajadas. Por ejemplo, si trabaja 9 como mayoritario, se tomaba 9, y el límite de 9, recuerden, se acuerdan que lo vimos en la clase pasada también, por la cantidad de días de vacaciones, proporcional en este caso, por 8,17. Y la parte variable era lo mismo que el mensualizado, es el PRB del último 6 meses o del último año calendario, el de los dos tomábamos el más beneficioso para el trabajador, o sea, el mayor de los dos, dividido 25 por la cantidad de días de vacaciones proporcionales. Por ejemplo, en el ejemplo, 8,17. O sea, esa es la forma de remunerar, el artículo 155, la indemnización por vacaciones no gozadas. Siempre los días proporcionales. Lo mismo de la incidencia del SAC. O sea, ese valor lo dividimos por 12 y así obtenemos la incidencia del SAC. SAC sobre
vacaciones no usadas. Pues este es el valor que me da la indemnización dividido 12. Y ahora vamos a la que podría ser más cuantiosa, obviamente, el que más antigüedad tiene, más indemnización por antigüedad justamente va a tener. Esto hace a la diferencia de lo que es el rubro indemnizatorio por excelencia, como es la indemnización del artículo 245, indemnización por antigüedad. Vamos, si ustedes ven Infolec, van a ver que tienen la redacción de la ley del decreto 7023, ese decreto que está suspendido en principio y bueno, no lo vamos a aplicar. Entonces, directamente les voy a pedir que lo lean, lo estudien de acá, de los que yo les voy a dar acá en el material, porque si me leen el 245 de Infolec se van a hacer lío porque hay algunos cambios. Pero ya les digo, como el decreto 70/23 está suspendido, no vamos a hacer hincapié en cómo está hoy redactado por Infolec, por ejemplo, el 245. O podrían ir a una ley anterior, que yo cualquier cosa después les copio y pego lo que decía el 245 antes del decreto. Pero es esto. La indemnización por antigüedad corresponde en caso de despido sin justa causa. Por ejemplo, si el empleador despide con justa causa, no tenemos que pagar una indemnización por cada año porque no tiene lógica. ¿Se entiende? Si hay un despido que es justificado, o sea, yo despido a un empleado con justa causa, lo único que voy a pagar va a ser esto de acá arriba, porque el empleado va de vengosa, que es el tiempo trabajado en el semestre, y por el tiempo trabajado en el año hasta la extinción de vengoso vacaciones. Pero no va a corresponder esto con la justa causa, ninguna de estas, cuando hay justa causa. Ahora, si hay un despido sin causa, ahí sí, tenemos que ver, si no lo preavisó, que en la práctica no se preavisa, porque si uno lo despide, lo preavisa, por ejemplo, no sé, en periodo de prueba 15 días, o un mes, o 2 meses, el empleado ya sabe que está despedido y bueno, puede tener boicot a la empresa. Yo en la práctica nunca, no aconsejamos eh, otorgar el preaviso. Después te pone carpeta médica y tenés que pagar hasta la alta médica. O sea, un dolor de cabeza directamente no se preavisa y por eso siempre se sustituye por la indemnización sustitutiva. Eso en la práctica es así, pero bueno, entonces, corresponde en este caso el 245 siempre que el despido no tenga causa, ¿eh? Un despido sin causa, un despido incausado. ¿Estamos? Y obviamente acá no interesa si me dio preaviso o no. Acá la cuantía de valor va la del 245, no interesa si preavisé o no, obviamente. Y obvio que no corresponde en periodo de prueba, porque en periodo de prueba dijimos que no hay ningún tipo de indemnización, salvo, obviamente, cualquiera sea la causa, y si omite el preaviso, de esos, ¿te acuerdan que en periodo de prueba de 15 días va la sustitutiva de preaviso y su saca? ¿Se acuerdan que la integración no, porque nunca iba en periodo de prueba? Lo decía el último párrafo de los 33. Bueno, después vamos a hacer una síntesis de lo que es el periodo de prueba. Entonces, para que corresponda la indemnización de 245, tiene que ser un despido sin causa, no interesa el preaviso acá, y recuerden que teníamos que estar por fuera del periodo de prueba, porque en periodo de prueba no va nunca la del 245. Bien, ahora, la base de cálculo. Vamos a tener como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual, devengada en el último año. Tenemos que ir un año para atrás, o el menor tiempo trabajado si no trabajó, o sea, si entró antes y no hay un año, tenemos que el menor valor. O sea, tenemos que ir a buscar hasta máximo un año para atrás. Mensual, normal y habitual. A diferencia de la base de cálculo del SAC, por ejemplo, ¿se acuerdan que el SAC era la mayor remuneración devengada por todo concepto? No importaba ahí la habitualidad o no. Y acá un ejemplo le hago. Acá sí en el 245 importa la habitualidad. Vamos a suponer que nunca hizo horas suplementarias. Nunca. Y en un mes solo de toda su vida laboral, vamos a suponer que trabajó 20 años. Y en los últimos 3 meses hizo horas suplementarias
O sea, 20 horas suplementarias en ese mes. Pero jamás en toda la historia laboral de todos los años nunca había hecho. Entonces, no es normal ni habitual que haga horas suplementarias. Por eso en principio se excluye de esta base de cálculo. Se excluye. Entonces, mejor remuneración mensual, o sea, siempre tenemos que devengar 30 días, normal y habitual. Devengar en el último año o tiempo de servicio si es menor. Esa es la base. Esta base va a tener un techo, un tope, un techo. El tope es, dice el 245, es 3 veces, o sea, 3 veces el promedio de las remuneraciones del convenio aplicable a la actividad. Este cálculo lo hace la Secretaría de Trabajo de la Nación. Cuando se homologan, por ejemplo, los acuerdos, van saliendo los acuerdos, se homologan y tienen que informar cuál es el tope. ¿Cómo se hace? Se toman todas las remuneraciones de un convenio, por ejemplo, nosotros liquidamos WOM, todas las categorías de WOM, todas las remuneraciones se hacen un promedio y se los multiplica por 3. Vamos a suponer que el promedio de todas las remuneraciones, agarramos acá, vamos a hacer, me da, no sé, 850.000 mensual. Todas las remuneraciones de todas las categorías me da un promedio de 850. Bueno, por 3 tenemos que el tope es de 2.550.000. Y la Secretaría de Trabajo, cuando sacan estos acuerdos, tiene que informar. El tope es de 2.550.000. Ya directamente informar, ya multiplicado por 3. O sea, el tope es 2.550.000. En este caso, ejemplo, en el convenio aplicable que hay. Si mi base, vamos a suponer, es 3 millones, yo dije que hay un techo. Si mi base anterior esta es 3 millones, la mejor remuneración mensual normal y habitual es 3 millones, y yo tengo un techo de 2.550.000, tengo que aplicar el techo, 2.550.000, por cada año o fracción mayor a 3 meses, que ahora lo vemos. Acá, el cálculo de la indemnización, tomamos la base o el tope, el techo. De los dos tomamos el menor, por cada año de antigüedad. O fracción mayor a 3 meses. Mayor a 3 meses, 3 meses y un día. Fracción mayor, no mayor o igual. Ejemplo, si al momento del despido sin causa el trabajador tiene 4 años y 4 meses de antigüedad, 4 años y 4 meses le tengo que pagar por 5. 5 serían los años para un 245. La base o el tope de los dos es el menor por, en el ejemplo, 5. Ahora, si tiene, no sé, 22 años y un mes, la tengo que aplicar por 22, porque no supera fracción mayor a 3. 22 años y un mes. O, ejemplo, si al momento del despido sin causa el trabajador tenía 22 años y 7 meses, ahí le tengo que aplicar 23, 22. Y la fracción mayor a 3, que es 7 meses, es mayor a 3 meses, aplicó 23 años enteros. Y esto, una vez que obtengo este resultado, voy a tener un piso. Así como tengo el techo de 3 veces el promedio de las remuneraciones del convenio aplicable, voy a tener un piso. ¿Qué dice el último párrafo del 245 antes de esta modificación del decreto 7023? El piso dice que no debe ser inferior este cálculo, esta indemnización del 245, ese importe tarifado, no debe ser inferior a un sueldo, sin tope. O sea, un sueldo de la mejor remuneración mensual normal y habitual. Por ejemplo, yo le dije 3 millones, bueno, 3 millones. Y esto, ojo, que cuando aplica un año de antigüedad, ahí podemos tener que aplicar, en lugar del tope, aplicar el último párrafo. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Con un ejemplo se va a entender mejor. Fecha de ingreso, 14 de enero del 2012. Fecha del despido, 30 de abril del 2025. Mejor remuneración mensual normal y habitual, ejemplo, 941.500. Tope indemnizatorio, este ya está multiplicado por 3, por ejemplo. A modo de ejemplo para que lo entiendan.
para que vean cómo aplica, ¿no? El tope. Tope indemnizatorio, 940.900. ¿Se acuerdan que en principio teníamos que tomar de los dos el menor? En principio el menor. Bien, y tenemos que ver los años. Por cada año o fracción mayor a 3. Entonces, ingresó el 14 de enero de 2012 hasta el 14 de enero del 2025. Hacemos 2025 menos 2012, son 13 años. Acá está, 13 años. Y desde el 14 de enero hasta, por ejemplo, el 14 de abril, tenemos 3 meses. Pero no el 14 de abril, es el 30, entonces tenemos 16 días. Conclusión, 13 años, 3 meses, 16 días. 13 años, fracción mayor a 3 meses, ¿cuánto es? 14. ¿Y cómo es la indemnización por actividad del cálculo? Bueno, tomamos la base de mejor remuneración mensual normal y habitual contra el techo de los dos del menor. Aplicamos el techo acá, el tope. 940. 940.900. Por los años que sacamos acá, 14. Me da 13.172.600. Por último, lo comparamos con el piso. O sea, que no podía ser menor a un mes de la mejor remuneración mensual normal. 941. Bueno, acá 13 millones lo recontra supera al piso, entonces no aplica el piso. Entonces, aplica la indemnización por actividad. En este ejemplo es 13.172.600 pesos. Ahora vamos a hacer otro ejemplo, donde acá vamos a ver cuándo aplica el piso. Generalmente es cuando hay un año, probablemente cuando haya un año de indemnización. Cuando tengamos un año de indemnización por antigüedad y tenemos que parar las orejas y estar atento al piso, al último párrafo del 245. Ejemplo, fecha de ingreso, 1 de junio del 2024. Fecha de despido, 30 de abril del 2025. Fíjense que es antes de un año. O sea, tenemos 11 meses. O sea, no llegamos. 11 meses y un día. Bueno, fecha de despido, 30 de abril. Mejor remuneración mensual, normal y habitual, 945.000. El tope, que ya viene, esto ya incluye las 3 veces, directamente le damos el tope. O sea, a esto ya insisto de nuevo, cuando damos el tope ya tomamos el promedio de toda la escala del convenio por 3. Directamente tomamos el tope que nos dice la Secretaría de Trabajo de Nación. El tope es 940. Entonces, ¿cuánto es el plazo de antigüedad? Dijimos que era 11 meses. 11 meses es fracción mayor a 3, no está en periodo de prueba. Es fracción mayor a 3, entonces 1. Es un año. Un año en principio debería ser el tope, 940.900, los dos del menor. Pero ¿qué me dice el último párrafo del 245? Que se toma acá en este caso el piso. Porque si a mí me da 940.900, recuerden que el último párrafo dice no puede ser menor a la mejor remuneración mensual normal y habitual, o sea, 945. Entonces el piso 945, se aplicó el piso, 945. Ojo acá cuando hay un año de antigüedad que puede aplicar el piso si topea. En este ejemplo se toma en cuenta el piso o valor mínimo garantizado según el último párrafo del 245, obviamente redactado sin esta modificación del decreto, como le explicaba, del decreto 70/23. Dicho piso es el monto de la mejor remuneración mensual normal y habitual, sin el tope. Este. El 245 bis, antes de darle el 245 bis, le quiero aclarar que la ley de bases, esta ley 27742, que está en vigencia a partir del 9 de julio de 2024, en el artículo 96, prevé la situación de un fondo de cese laboral en reemplazo de la indemnización del 245. Pero es el convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo de trabajo
tenemos partes del sindicato, parte de Cámara Empresaria, o sea, que Cámara Empresaria representan a empleadores, sindicato a trabajadores, o sea, por convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir, una opción, podrán sustituir la indemnización del 245 que acabamos de ver, la indemnización por antigüedad, por un fondo o sistema de cese laboral. Por ejemplo, en WOCRA, que es la construcción, se utiliza esto. En WOCRA sí se utiliza, porque es un régimen, un estatuto especial, que no está en la ley de contrato de trabajo. ¿Qué hace? De todas las remuneraciones que va devengando el trabajador, el empleador tiene contribuye, se llama contribución patronal, o sea, cuando hay una contribución es que no es un aporte del trabajador por recibo de sueldo, sino que es un costo del empleador, por ejemplo, un 2%, ejemplo, todos los meses sobre las remuneraciones va generando un fondo, una cuenta capitalizable. Entonces, cuando se produce el cese, en lugar de pagarle la indemnización por antigüedad, se le paga todo ese fondo que vamos creando por esta contribución que hace mes a mes los empleadores a ese fondo o sistema de cese laboral. Ejemplo, la construcción. Entonces, la ley de bases, que esto sí está vigente porque es una ley 27742, en el artículo 96 dijimos, permite a los convenios por convención colectiva de trabajo que las partes pueden sustituir la del 245, esta indemnización que acabamos de ver, por un fondo o sistema de cese laboral. Esto es importante, no lo vamos a ver porque hoy no hay ningún convenio colectivo que tenga establecido este mecanismo para reemplazar la indemnización por antigüedad de los trabajadores. No hay ninguno. Nosotros en el cursado vamos a liquidar esto, pero bueno, se los dejo en el material para que lo sepan, nada más, nada más. No vamos a hacer hincapié en el cese laboral en la práctica de lo que queda del año. Nosotros vamos a liquidar un 245, como le acabamos de ver en los ejemplos que vimos recién. Y la ley de bases también incorpora un artículo 245 bis. Esto era agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio. Esto se usaba en jurisprudencia y la ley de base lo que hace es recepcionar esta jurisprudencia y lo pone en la ley directamente para que sea más claro. Y es una indemnización agravada especial cuando hay un acto discriminatorio. Recuerden, esto entra en vigencia a partir del 9 de julio de 2024, que es la ley de bases, ¿no? Está acá. Es publicada el 8 de julio y entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, o sea, el 9 de julio de 2024. Está en el artículo 95 de la ley de bases, la 27742, ¿y qué dice? Dice que aquel despido, o sea, originado por motivos, sea originado por motivos de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política, gremial, sexo, género, orientación sexual, posición económica, todo lo que sean actos discriminatorios, caracteres físicos o discapacidad, ¿no? En este supuesto, la carga de la prueba está por quien la involucra, o sea, el trabajador. En este caso, el trabajador va a decir, acá me despidieron por un acto discriminatorio, porque tengo una ideología política o religiosa distinta a la de mi empleador y me echó porque soy así, distinto. ¿Se entiende? Pero ¿quién no tiene que probar esto? Obviamente, quien invoque esa causa, en este caso el trabajador. La carga de la prueba corre a través del trabajador. Y es una indemnización agravada, que además la del 245, un despido sin causa, deben pagarle un 50% de un 245, o lo que aplica el régimen especial aplicable. Y según la gravedad del acto discriminatorio, los jueces lo pueden llevar a un 100%. Y esto produce la extinción definitiva a todos los efectos. O sea, no se puede haber reinserción laboral. Cuando un trabajador invoca esta causal discriminatoria,
Ya no hay vuelta atrás, no se puede reinsertar al trabajo con el mismo empleador, ¿verdad? Sino, por eso aclara que dice la extinción definitiva a todos los efectos. El despido dispuesto, en todos los casos, producirá la extinción definitiva del vínculo laboral a todos los efectos. El despido hecho por el empleador, ¿no? Obviamente. Pues siempre que sea por un acto discriminatorio, ¿eh? Y acá tenemos, ¿qué es un acto discriminatorio? Acá, es que, que se origina por motivo de raza, todo lo que vimos. La indemnización, recuerda, entonces, un 50% del 245 o del régimen especial aplicable. Y ojo que según la gravedad, los jueces pueden llevarlo a un 100%. Igual nosotros en una liquidación, del lado del empleador, cuando liquidamos un despido sin causa, sí pagamos el 245 de indemnización particular, pero nunca vamos a ver un 245 bis, porque esto tiene que estar probado. El liquidador de sueldo nunca va a liquidar un 245 bis. Esto lo puede pelear y ganar el trabajador por un juicio, ¿eh? Y tiene que la carga de la prueba y es el juez que va a decidir si la carga de la prueba es suficientemente contundente para decir que el empleador lo despidió por un acto discriminatorio. Y ahí el juez ordena pagarle el 50% de una indemnización por antigüedad o, según la gravedad, el 100%. Pero eso lo regula el juez. Nosotros liquidando sueldo no lo vamos a tener. Pero bueno, está en el material porque es un 245 bis que se incorporó por la ley de bases. Esto está como un recibo de sueldo, que bueno, lo típico que ya vimos, esto está de más, y un resumen del periodo prueba que habíamos visto recién. Con esto cerramos. En principio, después vamos a ir viendo en el próximo video, voy a dejar un video que vamos a ver sobre qué pasa en los contratos a plazo fijo y qué pasa con la protección de la maternidad, que vamos a ver que hay una indemnización agravada. Entonces, periodo de prueba, como dijimos, de acuerdo con lo establecido por el 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cualquiera de las partes puede extinguir el contrato de trabajo durante el periodo de prueba sin expresión de causa, sin derecho a indemnización, con motivo de la extinción, por eso no va la del 245, pero con la obligación de preavisar, esa es la única obligación. La única obligación es el preaviso, en los términos de 231 y 232. Dicho artículo establece que cuando el trabajador se encontrara en periodo de prueba, el empleador deberá dar preaviso con 15 días. Recuerden que yo les dije, en la práctica no se usa, entonces directamente se abona la sustitutiva de preaviso de 15 días. Remuneración bruta habitual más el PRB de los últimos 6 meses, dividido 30 por 15. Por consiguiente, en caso de distinguirse el contrato de trabajo durante el periodo de prueba, sin otorgar el preaviso, como se usa realmente en la práctica, la liquidación final se compondrá con los siguientes rubros. Los días trabajados, típico, sueldo, vamos a suponer, se extinguió el 20, sueldo hasta el 20, antigüedad, premios, si hay, bla, 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 bla. Bueno, el otro concepto remunerativo, el SAC proporcional. Y después tenemos la indemnización sustitutiva de preaviso y la incidencia del SAC, estos 15 días, y, como recuerden siempre, las vacaciones no gozadas proporcionales y su incidencia del SAC. Y recuerden que no corresponde liquidar en periodo de prueba la indemnización por antigüedad ni la de la integración me despido, porque está en el último párrafo de 233, que no procede en periodo de prueba. Bueno, así que terminamos la primera parte. En el próximo video vemos plazo fijo y protección para maternidad.